Ya le di permiso a David Alonso Garduño para que pueda grabar. Ya empezó a grabar. ¿Ya está? Vale. Ya. Ya dices, ya está. Ya está grabando. Ya se está grabando la clase. ¿Ya dirá? ¿Ya están? ¿Ya me escuchan? Ya. Entonces digo que el primer ejercicio de la guía es un ejercicio para entregar, pero todo el mundo entiende lo que hay que hacer en ese caso, ¿no? O sea, es una sucesión que está en R2 y pregunta si tiene límite esa sucesión. Bueno, se tiene que encontrar y se tiene que hacer un dibujo donde se vea la manera en que se va acercando la sucesión a su límite. Entonces, ¿todo el mundo sabe lo que hay que hacer? Utilizar el teorema puente, ¿no? ¿Cómo? Utilizar el teorema puente, ¿no? Lo podemos utilizar para poder ver si las dos sucesiones tienen un límite. Ajá. Entonces hay que revisar el teorema puente y checar cada sucesión coordenada. Recuerden que esas sucesiones ya están en R y es más fácil trabajar con ellas. Ahora, tiene la ventaja ese problema de que nos dice así en general que encontremos el límite. Pero imagínense, no sé, imagínense así nomás, que en el examen dice, no sé, ejercicio. A partir de la definición pruebe la convergencia de la siguiente sucesión. Y las sucesiones, voy a poner una fácil. Ahora, lo divertido de aquí es que dice que se haga a partir de la definición. Entonces, en un ejercicio así, no pueden utilizar teorema puente. ¿Qué tendrían que hacer? Encontrar una subsucesión que converja a un límite, ¿no? A un punto límite. ¿Una subsucesión? Encontrar un Si lo hacen delta, por ¿no? subsucesiones, Digo, una N, ¿no? tiene dos detalles. El primero es que no es la definición y el segundo tendrían que decir que para toda subsucesión, entonces tiene que ser como dice Maite, encontrar el término en la sucesión tal que para cualquiera epsilon, para toda epsilon, exista un término de la sucesión tal que entra en la bola de radio esa epsilon. Entonces, primero díganme, esta converge, ¿no? Sí. Oye, Yadira, una pregunta. ¿Por qué tiene una N en la sucesión?
Ay, perdóname, porque se me fue la onda. Esto es K. Y esta es de, que es vector, ¿no? En particular está en R2. Converge al 0, 0, Converge 0,0. al 0, 0. Entonces, la demostración es, dada epsilon mayor que 0, debe de existir una n que depende de esa epsilon, que es natural, tal que si n es mayor que esta n, entonces, ¿qué? La norma de esta sucesión va a distar de esto que estamos proponiendo como límite menos que epsilon. Y como esto es un 0, pues nos va a facilitar las cuentas y nos queda esto. O sea, en un sentido esto es lo que queremos, pero vamos a trabajar con este para después poder encontrar el término de la sucesión. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Y esta norma, pues es... Tengo una duda cuando... No entiendo la duda, Maite. Dice, cuando en cada coordenada son diferentes sucesiones, ¿le aplico lo mismo o como dos casos? Sí, es que me refiero, por ejemplo, que en vez de tener uno entre K, tengamos otra cosa, o sea, que en la primera sea uno entre K y en otra sea -1 a la N, por así decirlo. O sea, ya. En ese caso, a ver si tú tienes 1 sobre K y luego tienes, ¿qué me dijiste? -1 sería la K, ¿no? ¿Esta converge? no, pero tiene punto. No, Ajá, esta no converge. Entonces, no sería del tipo de los que estamos haciendo. Estamos haciendo un ejercicio tratando de usar la definición. Ok. Y cuando cada coordenada converge a algo diferente, pues es igual. O sea, hay que poner el límite, ¿no? Si el límite es 1,3, pues aquí hay Oye, que ya poner viste una pregunta. 1,3. Eu. ¿No es 1 entre n, 1 entre n menos el vector 0? Es ¿Cómo? porque estamos tomando a las n más grande que n epsilon. No te entendí, pero a ver, espérame tantito. Déjame aclaro, termino con la duda anterior. O sea, no sé qué les hace ruido de que el límite tenga diferentes entradas. Si tuviera el 3,5, pues aquí pongo 3,5 y lo que me dé, ¿no? ¿Sí? Estoy tratando de contestar la pregunta de Maite y luego de Dania. Ok, va. Y luego lo otro que me dijeron es que, ¿qué? Que debes de ser 1 entre k entre 1 entre k. Y ya en donde estamos en la norma sería 1 entre n. Que estaríamos tomando los n que son mayores que n epsilon. Sí, le puedo poner ZW o lo que quieran.
O sea, ahí no está el problema. Ustedes al final me tienen que decir quién es esta n tal que cumple lo que sea. Bueno, no lo que sea. Que para todas las n's que son mayores que esta va a pasar lo que sigue, ¿no? Entonces, por eso dije, como lo que queremos hacer es esto, entonces aparte, quiero trabajar con esto. Pero si les gusta más aquí que ponga ZNW o lo que quieran, es que no sé por qué se hacen líos con esas cosas. Entonces, si tengo esto, hay que desarrollar la norma y despejar a n, como dice el compañero. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? Entonces, esto es la raíz cuadrada de 1 sobre n al cuadrado más 1 sobre n al cuadrado. Y quiero que esto sea menor que epsilon. Y esto a propósito pasa, sí, solo sí pasa, que me va a quedar 2 veces 1 sobre n cuadrada. Eso dentro de la raíz. Y esto es menor que epsilon. Y luego, eso pasa, sí, solo sí. 2 sobre n cuadrada es menor que epsilon entre 2. Y luego, ¿cómo despejo de ahí la n? Pues me va a quedar Es que 2 entre epsilon cuadrada, ¿no? eso. Y a Y raíz. eso pasa, sí, solo sí pasa que n es mayor que la raíz de 2 sobre, pues me queda epsilon, ¿no? Bueno, le estoy poniendo el cuadrado a todo. Entonces, esto me está diciendo qué término de la sucesión va a hacer que pase esto que yo quiero. Entonces, díganme quién es mi n de epsilon. Ahora sí, es como si todo esto lo hayamos hecho aquí en borrador y ya puesto de forma bonita, así como cuando ven un libro y dice, no sé, sea epsilon mayor que 0 y n de epsilon igual a, Raíz de 2 sobre epsilon pondríamos cuadrada. eso. ¿No sobre epsilon cuadrada? ¿Cómo? ¿Era sobre epsilon cuadrada? Ay, perdón, era esta. Ponemos raíz de 2 sobre epsilon. Y sería la parte, Fíjense que esta cumple exactamente todo esto. O sea, como fue un sí solo sí, estoy usando esta, entonces se va a cumplir esto, se va a cumplir esto, O sea, lo y todo mismo, para es lo arriba. mismo, pero de regreso, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, puedo dejarla así, o si quieren, porque esto tiene un detalle, ¿no? Estamos diciendo que esta es natural. Y esto, dependiendo de la epsilon, podría no ser natural. Haces el techo, ¿no? Ajá. Entonces puedo tomar esto y para asegurar que efectivamente el término que sigue es el que entra a la bola, entonces le puedo poner un 1. Y entonces ya sigue todo lo demás, ¿no? Y son de esas veces que cuando uno lo escribe así, algunos pueden preguntar, ¿y de dónde salió esa n de epsilon? ¿O por qué se les ocurrió eso? No es así nada más porque alguien se le haya ocurrido así nada más, sino que
fue resultado de hacer este procedimiento. Y ya terminamos. ¿Sí? Ok, ya dirá, una pregunta. Es que ponemos el 1, acuérdense que dependiendo de la epsilon, supongan que esta división me da, ay no sé, voy a decir cualquier cosa, me da el 100.14321. Entonces cuando tome esto, me voy a quedar únicamente con el 100. Para Los asegurar que va a cochetes, entrar el siguiente, esto me está diciendo que estoy agarrando el término 101, ¿no? ¿qué Es nada dirán? más por eso. ¿Los cochetes significaban la parte entera de ese número? Sí, la parte entera Sí, gracias. o la función piso o la función cumpleaños. Sí se acuerdan por qué función cumpleaños, ¿no? Que cuando alguien les pregunta cuántos años tienen, no dicen tengo 20 años, más 8 meses, más 3 días, más 6 no sé horas. cuántas horas y así. Simplemente dicen tengo 20. Entonces la función cumpleaños. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, ya dirá. Entonces esto es si nos pidieran hacerlo por la definición. Cuando se pide un ejercicio de ese tipo, es porque nos aseguramos que la sucesión sea algo suficientemente bonito para que sea posible encontrar esta n. Acuérdense que ya con cosas así más difíciles, pues no siempre se puede encontrar esa n. Ya dirá, y por ejemplo, si en todo caso dijera solo justifica, tenemos que justificar con la definición, o sea, estaría bien hacerlo, pero podríamos no hacerlo y dar argumentos válidos. Sí, si no les dicen en el examen, tienen que hacerlo usando la definición, entonces lo que les recomiendo que piensen es en el teorema Puente, que es Ok. mucho más sencillo, ¿no? Que es parte de los argumentos que pueden dar. También lo pueden hacer de otra manera, pero con el teorema Puente casi siempre nos sale. Y si piensan en un ejercicio que no converge, sino que diverge, acuérdense que de ese sí habíamos hecho ejercicios. Hay que ver que la norma se hace siempre tan grande como se quiera o que es una sucesión del tipo de las que oscilan siempre. Entonces, ¿se acuerdan cuáles eran las que oscilan, no? Las que andan entre, por ejemplo, que se vaya el 0, 0 y 1, 0. Entonces, todo el tiempo están yéndose de un lado para el otro. Y ahí basta con mostrar que alrededor de cualquiera de esos que son puntos límites pueden dar una vecindad tal que una infinidad de términos quedan fuera de esa vecindad. Y eso es para cualquier vecindad. ¿Sí? En particular exhiben una en donde hay un montón, una cantidad infinita de términos que quedan fuera de esa vecindad. ¿Sí está bien? Habíamos hecho 2 ejercicios de esos. Mira, lo tienes ahí. Sí, ya dirá. Ahora tienes puntitos. Va, entonces... ¿Crees que podríamos esos- hacer uno como los del 2, en el que nos den sucesiones y nos digan que demostremos, bueno, que justifiquemos sus puntos límites y puntos de acumulación? Ajá, déjenme lo anoto. Entonces,
O sea, El había un 2, ejemplo que salga ahorita, no de los de la tarea, pues, pero para ver si sí lo hice el bien. 2A. Ay, perdón, ¿qué estabas diciendo? Ya no alcancé a escuchar. Que yo decía que hiciéramos uno que no fuera de los de la tarea, pero pues ya. ¿Alguien trae una propuesta? Pues yo digo que hay que intentarle con los de la tarea ya. Va, entonces ese. Órale, va. Ese es sin estrellita. Es decir, no es para entregar. Por eso no me va a remorder la conciencia. Bueno, pues en ese sabemos que los puntos límites son el -1, 1 y el 1, 1. Y a su vez esos también son puntos de acumulación. Pero pues ya no sé si tengamos que poner muchas más cosas en el ejercicio, en la justificación. Entonces, a ver, esperen. Yadira. O también podría ser ver los puntos límite y la acumulación de cada asociación coordenada y después justificar ¿Pueden con ser puntos eso. límites? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Que podemos ver los puntos límites y puntos de acumulación de cada asociación coordenada. Y después de ahí concluir cuáles son los de la asociación de RN. ¿Y se puede hacer eso también? Sí, como Ok. no me está diciendo que lo haga por definición, entonces voy a considerar primero este y luego este, ¿no? Entonces, esta tiene dos opciones, dependiendo si K es par o si K es impar. Entonces, si K es par, ¿a dónde se va este? A 1. O sea, ¿ya las dos coordenadas o nada más la primera? Sí, las dos o la primera, como quieran. A ver, díganme, converge de una vez las dos. Entonces me dijeron 1. A 1, 1, ¿no? Y del otro lado, A 1 igual. 1. ¿Todo el mundo lo ve claramente? Porque pues lo que tiene sumándole del lado Sí. derecho va a 0. Ajá, tenemos esta, ¿no? Y esta ya está en los reales. Esta, como estoy diciendo que K es par, entonces en el numerador me va a quedar 1 y 3 a la K. Como K es par, pero es natural, esto se hace muy grande. Entonces este cachito converge a 0 y esta converge a 1. Entonces, teorema de suma, la suma converge y converge a este más este. Entonces es 1 más 0, es decir, converge a 1. Y tendríamos que probar que la -1 a la K entre 3K se va a 0 o ya podemos como decir que ya lo sabemos. Yo no lo probé, pero lo argumenté con lo que acabo de decir. ¿No? Porque demostrarlo es usar la definición. Y eso Pero, ya me o lo sea, por puedo ejemplo, saltar. perdón. Ajá, eso ya me lo puedo saltar, dijo. Pero sí usé, si argumentamos, por qué se va a 1. No sé si esa era la duda. ¿Sí? Porque estoy argumentando por qué para K par esta sucesión converge a este. Entonces aquí tengo que escribir todo lo que ya dije. ¿Sí? Y si K es impar, ¿Podrías repetir otra vez cómo llegaste a que es 1 en el límite? ¿Mencionaste un teorema de la suma? bueno, sí. O sea, estoy considerando esta, ¿no?
Entonces, lo que estamos diciendo es que como K es par, Oye, yo tengo una pregunta. espérate. Como K es par, entonces menos 1 a la K es 1. O sea, tendría que escribir todo y decir, como K es par, entonces la sucesión esta converge a 1 más, tengo algo que es de esta manera. Perdón. Y entonces, ¿qué? Esto converge Yo sé. ¿Eso? al 1. Ya creo que las 12. Las 2. Y esto A la 1. converge a ¿qué? Esto se hace muy grande cuando M se hace muy grande. Y entonces, ¿qué pasa con el cociente? Bueno, este no fue 0. Entonces, ¿qué pasa con este? No, mucho. ¿A dónde se va? Al 0. Y entonces, esta converge a esta converge al 0. Entonces, por el teorema de límites, es cierto que este converge. ¿Te llevaste a todas tus Y camionetas? converge a 1 más 0. Ah, que si te llevas a todas tus camionetas. O casi Ah, todas. ok, Yadi, muchas gracias. Sí. ¿Cuáles? 3, ¿verdad? ¿Que vayas 2? Ok. ¿Sí tengo que? Entonces, ahora sí que me ibas a preguntar. ¿Alguien tiene una duda? Ah, que nosotros ya hemos definido las operaciones con sucesiones, ¿no? ¿Que Si ustedes queremos qué? usar las operaciones con sucesiones. Sí, ¿no? ¿Pero La qué? suma. Lo habíamos definido, ¿no? ¿No? Ah, sí, Sí. sí. Entonces ya lo podemos usar. Pero no. Ah, ok, vale. Gracias. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá, no? Sí, sí. Solo estamos usando todos los resultados que ya vimos, que ya sabemos. Ah, pero que eso es en R, ¿no? Pero también habíamos definido para sucesiones en RN, ¿no? Para RN. Ajá, sí. Sí. Va, gracias. Solo que aquí nos estamos yendo, bueno, al final ni estoy usando teorema puente, ¿no? Porque me están diciendo, se fueron por la opción de Sí. decirme si K es par. Ah, sí, Entonces, eso sí me quedó claro, nada más. Era una duda como de otro ejercicio, pero gracias. sí. Gracias. Entonces, ¿Y y cómo bueno, sabemos que esas dos son las únicas subsucesiones que tienen punto límite? Bueno, que convergen a un punto. bueno, lo mismo para K impar. Y entonces K impar me daría el punto menos 1, 1 también. ¿Están de acuerdo? Y entonces tiene sentido hacernos la pregunta, que no sé quién hizo ahorita. ¿Cómo sabemos que son los únicos? Pues porque en este caso solo hay dos casos, ¿no? Cuando es par y cuando es impar. Ujú. O sea, y O aparte, sea, o sea, y K está en los naturales. Entonces, pues no hay como otros números que puedan dar otra sucesión que converjan. sí, cuando lo hacen por casos, acuérdense que lo que tienen que verificar es que todo elemento del conjunto esté contenido en alguno de esos en alguno de esos casos. O sea, si ustedes parten en casos, es porque están haciendo el problema como
viéndolo por partes, ¿no? Y entonces la unión de todas esas partes tiene que ser el caso general para ver que está bien resuelto y bien argumentado. Entonces aquí están dividiendo todos los naturales en dos. Entonces todo natural o es par o es impar. No tiene más opción. Entonces están agarrando una subsucesión que tenga todos los pares y otra que tenga todos los impares. Y eso es lo que pasa. Ahora, se vale tomar una subsucesión en donde haya términos tanto pares como impares. Y en ese caso, ¿qué? La sucesión converge. O sea, imagínense una subsucesión que no fue dividida ni en pares ni en impares, sino agarraron términos pares e impares. Pues sí, no converge. Ya no converge. De hecho, se podrían dar dos subsucesiones de esa subsucesión, otra vez separando en pares e impares, donde convergen a dos puntos diferentes. Pero lo que decimos de esta subsucesión es que no converge. ¿Sí? Solo si nos fijamos en las subsucesiones de esta subsucesión, pero eso ya es otra cosa. Entonces la subsucesión no converge, pero esa subsucesión que es con K pares sí converge, y la subsucesión con K impar sí converge. Y eso sí nos da chance de utilizar las definiciones de punto límite y punto de acumulación. Esta ya no, porque no convergió. Entonces, por eso solo nos vamos a esos dos casos. Porque ¿qué nos dice? Que la definición de punto límite. Un punto límite es, bueno, se dice que un punto X0, en este caso en R2, se dice que es un punto límite de la sucesión si tiene una subsucesión que converja a él. Yadira, tengo una duda de justamente de eso. Por eso solo nos quedamos con caso 1 y caso 2. Sí, dime. Bueno, o sea, en la tarea, justo en esa pregunta, todas las que dan, todas tienen puntos límite de acumulación, o hay que no, o hay sucesiones que no tienen en esa. O sea, porque según yo, hay una que no. No sé. A lo mejor estoy mal, si pero. No sé si todos tienen. O sea, pero puede. Es que el ejercicio literal te dice que encuentres los puntos límite de acumulación, ¿no? Es que casi no te oigo. ¿Puedes hablar más fuerte? Hola, ¿ya? ¿Sí? Ya, ajá. Es que literal, el ejercicio te dice que encuentres pues los puntos de acumulación y de los puntos límites, ¿no? De esa sucesión. Pero, o sea, pues si te tomas, cada sucesión que yo me estaba tomando como igual lo mismo que cuando caes par o impar o cuando no importa ambos. Y pues esa sucesión en específico, o sea, no la que estaba haciendo ahorita, sino otra, pues en todas divergía, o sea, diverge. Entonces, pues no tiene puntos de acumulación, ¿no? Ni límite. Ajá, pero ¿cuál es la pregunta? Que si, o sea, es que el ejercicio te dice que encuentres eso. Si no, mi pregunta es, o sea, ¿todos tiene que haber entonces o no hay en O sea, es que si la pregunta te dice encuentra los puntos límite y tú demostraste que no tienen puntos límite, pues entonces no tienen puntos límites, ¿no? Ajá, pero, o sea, es que me causa como el tic de, pues si te dice que los encuentres es porque todos tienen, ¿no? O sea, no, es que nunca dice, si no tiene, en pues matemáticas no. da un contraejemplo. En matemáticas no.
En matemáticas a veces pruebas la existencia sin decir quién es. Ahí es como un encuentra y pues ya, si no tiene, pues ya concluyes que no hay. Bueno, Ujú. más o menos yo lo entiendo. Bueno, no es que, o sea, tenía la duda de que a lo mejor pensaba que tenía que decir que pues si no tiene, pues da un contraejemplo y por eso me quedé como pensando que pues a lo mejor todos tienen y yo aquí, Mm, pero bueno, más sí, gracias. O sea, Perdón. no, es que más bien no entiendo bien qué es lo que te hace ruido. Por eso digo, si el ejercicio dice encuentra y tú ya demostraste que no tiene, pues entonces no se puede encontrar, ¿no? O sea, tienes que decir que no tiene. Pero si Ajá, ya demostraste que no tiene, o sea, no se vale decir, ya busqué por estos 3 caminos y no encontré, porque entonces, no, sí, o sea, la negación, sí, entiendo. ajá, Oye, una duda. ajá, Cuando diverge a infinito, ahí sí podemos decir que ninguna sucesión converge, ¿verdad? que ninguna qué. Sucesión converge. No, ¿No? no. Por ¿Cuál sería el ejemplo, ejemplo que... a ver si entendí bien la pregunta, pero tú puedes tomar esta subsucesión, digo esta sucesión, ay, perdón. Y así, ¿no? Ya se entendió. Entonces, la sucesión, que es todos estos términos en R2, ¿converge? No, No converge. Diverge. Se va a infinito, pero tiene una subsucesión que converge. Ah, sí, es cierto. Para los K impares, ¿no? Para los K, ajá. Sí, porque este fue el A1, A3, A5, A7. Yadira, Eu, yo tengo una duda en cuanto a divergencia infinita. O sea, ¿En si cuánto qué? divergencia infinita Ah, sí. de una sucesión de vectores. Es que, bueno, según las definiciones que dimos, se supone que se va a infinito si la norma, bueno, si existe un real, tal que para alguna n en los naturales, ya todos los que le siguen en la sucesión van a ser mayores, ¿no? Que es AM. Ajá. Pero entonces eso también implica que si diverge a infinito, diverge a menos infinito, ¿no? Porque como tal no hay orden en Rn. Acuerda que nos habíamos quedado con la definición de diverge a infinito. Es la que vamos a estar usando. En caso de que fuera a menos infinito, entonces era nada más para decir que tomábamos como las normas, el menos la norma. O sea que tomábamos el problema del otro lado, hacia los negativos. Pero entonces tu pregunta sería, pues sí, o sea, Sí, mi aunque pregunta toda es la si es... guía hablas de divergencia a infinito. No hay un caso de menos infinito. Sí, lo sé, pero solamente mi pregunta era si era lo mismo. Como
diverger a infinito que menos infinito en Rn. Solo habíamos tomado un signo negativo con la norma. Ok, bueno, gracias. Entonces, por cierto, ya que estamos en esto y pensando en el ejercicio 5, creo que el 5, díganme, denme una sucesión en Rn, bueno, en R, que tenga, a ver, en R, que tenga 2 puntos límites, pero así como está, así fácil, rápido. A ver, pues 1, 2, 1, 3. Ah, no, ¿Cómo ¿qué 3? puntos límites? 2. Pues 2. Y así, ¿no? Pues sí, o sería igual menos 1 a la n. Ajá, pero con esta me gusta. Perdón, Yadira, ¿qué dijiste? Una sucesión en R con 2 puntos límites. Ah, ok, va. Ahora en R, díganme una sucesión que tenga 3 puntos límites. Pues con la Lo misma idea. mismo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, así está infinito. Y así, ¿no? Ahora díganme una sucesión en R, estamos diciendo, en donde cada natural sea punto límite. Bueno, me fui de una vez con cada natural porque está claro que si les hubiera dicho con 100 puntos límite, me la hubieran dado también, ¿no? Es decir, con n puntos límite podrían dármela. Entonces les pregunto, ¿será que me pueden dar una sucesión en R donde cada natural sea punto límite? No. Sí se puede, ¿verdad? ¿Sí se puede? ¿Sí se puede? Si se puede, No. me la tienen que dar. Pues yo No digo se puede. Si no se puede, me tienen que decir por qué no se puede. pues porque para que Porque sea... tenemos que escribir mucho. No es cierto. Ando neutral. Es que yo siento que para que sea punto límite, bueno, o sea, lo que sientes es irrelevante, ¿no? Más bien, o sea, es medio de notar que para que sea punto límite, al menos cierta cantidad de naturales tienen que, o sea, si agarras cierta cantidad de naturales en la sucesión, tienen que caer ahí. Ajá. Y pues si estás diciendo que cada uno es punto límite, es que estás agarrando uno distinto, ¿no? Para cada natural. Ajá. Bueno, eso es lo que yo pienso, así que pues por eso... Nada más un detalle de lo que dijiste. No basta con que tome una cantidad de términos que caigan ahí, sino que tiene que ser una infinidad. Porque un ejemplo por ya. definición, el punto límite es que tenga una subsucesión de vectores que convergen a él. ¿Una qué? Perdón. Una subsucesión, ¿no? O Como podríamos, estamos podemos, en Rn, o podríamos es una asociarle subsucesión a de cada vectores que subsucesión. convergen a él. O en Ay. R, una sucesión de números, de elementos que convergen a él. Y si, por ejemplo, definimos que a cada subsucesión le asociamos nada más uno de los elementos de la sucesión original, ¿eso sería una subsucesión? Sí, sí cumple que en el orden en el que los tomamos es un orden creciente, ¿no? No se Entonces sí les se olvide puede, ¿no? eso. Entonces sí se puede hacer eso, ¿no? ¿O no? ¿Qué cosa? Pues que cada n sea punto límite para alguna sucesión. Sí. De hecho, estoy escribiendo aquí la propuesta de Maximiliano. Ah, va. Que es esta, ¿no? ¿Cómo la ven? Entonces,
Sí está claro cómo va la sucesión, ¿no? Seguiría 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces tienen una subsucesión. ¿Cuál es? Pues esta. Que va al 1. Y luego hay que dar una subsucesión que se va al 2. Y fíjense que es una cantidad de términos infinita. Sí, es infinita porque aquí los que siguen sería el 1, 2, y entonces aquí a fuercita aparece otro término de la subsucesión que se va al 2. Y así. ¿Ya puedes bajar las hojas? ¿Puedo bajar? O sea, sí. Ajá, sí. ¿Ves? Entonces, acuérdense, por definición, para que sea punto límite, debe de existir una subsucesión que converja a él. Y la subsucesión tiene que estar dada con términos en orden creciente. Entonces, por ejemplo, para esta, que fue para el 2, converge los términos que van a 1, a 2, este fue el término a 3, este fue el término a 4, a 5, a 6, a 7, a 3, 4, 5, 6. ¿Qué dije? A 7, a 8, a 9, a 10, a 11, a 17 y así. Yadira, creo que me lo habías dicho la otra vez, pero no me quedó muy claro. ¿Por qué la sucesión que, o sea, con cada n, o sea, su punto límite no podía ser, o sea, me dijiste que no podía ser de 1 a n infinitas veces? ¿Por qué no se podía eso? ¿No podría ser qué? Ah, ya entendí tu pregunta, ya me ¿Sí? acordé de tu Vale, vale. pregunta. O sea, ¿por qué aquí? ¿Por qué no puedo hacer como esta idea, no? Ajá. O sea, tendría que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, así. Pues porque nunca llego al último natural. O sea, es como si hiciera esto. Entonces, tiene sí, dos ya. pequeños, entre comillas, detalles. El primero es que nunca llego aquí, ¿no? O sea, se me va la vida aquí y nunca Y regresé al nunca 1. llegas, ok, va. Entonces no puedo dar la subsucesión que converge al 1, porque nunca regresé al 1. Sí, gracias, Yadis, ya. ¿Va? Y entonces sigue la pregunta interesante que dice, Carlos, y si quisiéramos que cada punto de Q fuera punto límite, ¿también podríamos dar la sucesión? Pues todo tiene que ver con que si le podemos dar un orden a Q. ¿Y podemos darle un orden a Q? O sea, que cada Q sea punto límite. Y la respuesta es, si ustedes se acuerdan, ¿qué características tenemos para Q? ¿Es numerable o no? Es numerable. Numerable. Entonces sí se puede, ¿no? Con esta misma idea. Entonces hay que formarlos. ¿Y cómo los formo, por cierto? Hay una forma, ¿no? En que las puedo formar. Bueno, varias. Entonces, una vez que los forme,
puedo repetir esta misma idea. Sería el primer racional y segundo racional, primer racional, segundo y tercero racional, primero, segundo, tercero, cuarto racional y así. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ujú. Pero es que si lo escribo se me va todo lo que me queda de tiempo. Y la siguiente pregunta sería en R2. Consideren N cruz N. Puedo dar una sucesión en R2 tal que todo punto de esta forma sea punto límite. O sea, con A, B aquí, tal que sea punto límite. O sea, cada A, B punto límite, ¿no? Ajá. Pero que tenga estas características. Porque si ustedes definieran R2 como puntos coordenados, o sea, como parejas ordenadas, perdón, o sea, en R2, ¿cómo defino R2? Son los puntos X, Y, tal que X está en R y Y está en R. Pero que X esté en R, X tiene dos opciones, ¿no? Que X sea racional o que sea irracional. Y lo mismo para Y, que sea racional o que sea irracional. Y si lo veo así, entonces tengo 4 casos. ¿Sí? Tengo 4 casos. Que sea mi primera entrada racional, con racional, la segunda, racional, irracional, irracional, racional, irracional, irracional. ¿Y por qué dije estos? Porque estos son un subconjunto de estos, ¿no? Entonces, bueno, pero estoy queriendo orientar esto hacia el ejercicio de la guía. Pero antes de eso, díganme si puedo dar esto. ¿En qué tendría que fijarme? ¿Quién es N cruz N? Pues son las parejas ordenadas, o sea, A, B está aquí, ¿sí que? Si Sí, A A es están los natural naturales y B están los y naturales, B ¿no? es natural, eso. Pues sí se puede. Va, díganme cómo. Ya vi un comentario de alguien por aquí. Ajá, pero ¿cuál es la idea, Jorge Luis? Hay que dar un orden en estos, ¿no? Ir con mi bolita, ándale. Pero primero tengo que garantizar escribir todos estos. Entonces puedo ver como N cruz N. Y aquí escribo todos los naturales. Bueno, aquí siguen. Y aquí escribo todos los naturales. Y entonces tengo el 1, 1. Voy a poner siempre primero el de aquí en la primera coordenada y el de aquí en la segunda. Entonces me queda el 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 y así. Y entonces aquí me queda el 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Y así ya se entendió, ¿no?
Y entonces luego tengo que numerarlos todos. Numerarlos, es decir, ordenarlos, ponerlos en una correspondencia con los naturales. Entonces, si este es El el orden primero. sería fijarlo de la derecha, ¿no? ¿Cómo? O sea, es que si lo que me está, vas a ordenarlos de izquierda a derecha, ¿no? Pero pues jamás va a llegar al 2,1 si lo haces así, ¿no? Ah, sí, por eso entonces, ¿cómo se hace? Al revés, o sea, fijas como, o sea, fijas la coordenada de la derecha y que esa vaya cambiando, ¿no? O no sé, no, tampoco se puede. No, por eso decía alguien que tenía que ser como en viborita. Bueno, yo lo que entiendo como viborita es así, ¿no? O en diagonales. Entonces, si me voy por las diagonales, este es el primero, este es el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, el que sigue aquí es el décimo y así. Y así sí puedo avanzar de tal forma que no se me acaba ni estos, ¿no? O sea, voy barriendo todos. O como viborita sería como así. Y luego estos, y luego estos. Y aquí tenemos otro orden, ¿no? Creo que son los dos más comunes. Pero entonces, si están de acuerdo, si todo el mundo está de acuerdo en que esto es una buena numeración para N cruz N, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, ¿cómo los ordenaría? Tendría el 1, 1, luego podría poner 1,1, 1,2, luego 1,1, 1,2, 2,1, y luego seguiría 1,1, 1,2, 2,1, 1,3 y así. ¿Sí? Y entonces podrían darme, si esta fuera mi sucesión, podrían darme una subsucesión de elementos que converge al 1, 1 y una subsucesión que converge al 1, 2 y una sucesión que converge al 2, 1 y una sucesión que converge al 1, 3 y una que converge al 2, 2 y otra que converge al 3, 1. Es decir, una subsucesión que converge a cada uno de estos. Y estos son todos los de la forma N cruz N. ¿Sí o no? Sí, ya dice. Aunque, acuérdense bien, así como hemos estado dando esas sucesiones, estamos dando puntos límites, no puntos de acumulación. Esos no son puntos de acumulación. Ya dieron la tarea cuando, o sea, si ves que ahorita lo que hiciste fue pues los puntos límite, ¿no? Ajá. Si quiero, o sea, para decir que es punto de acumulación, ¿solo lo tengo que argumentar o tengo que demostrarlo? ¿O tienes que qué? Demostrarlo. Pues tienes que demostrar. O sea, nosotros al hacer esto, estamos demostrando que son puntos límites, porque estamos demostrando que existen subsucesiones que convergen a ese punto que estamos proponiendo como punto límite. Sí, sí, sí. Entonces, para Pero que mi sea duda punto es de acumulación, es lo mismo. Tienes que volver a dar una subsucesión que converge a él, pero que sean, o sea, para que cumpla la definición de punto de acumulación, tienes que revisar que la subsucesión que estás dando
no son términos iguales al punto que estás diciendo que es límite. Que eso es lo que hace que la diferencia entre punto de acumulación y punto límite. ¿Sí? Ujú. Que se acercan tanto como quieras a él, pero que no son él. Que es como el ejemplo del ejercicio ¿no? Ajá. Porque tiene punto límite y tiene punto de acumulación. Tiene 2 puntos límite y un punto de acumulación, ¿no? 2 de acumulación, ¿no? El 1, 1 no es. Ah, no, sí. No, espera. Ah, sí, sí. Yadira, entonces ahí podríamos argumentar que son puntos de acumulación porque para toda, digamos, para todo término de la suposición que tomemos el 1 más esa cosa que está ahí, el menos 1 a la k sobre 3 a la k, nunca va a ser 1 salvo que tomemos el límite, ¿verdad? Ajá. Y entonces, o sea, si escrito, estaría bien. Ajá. Bueno, claro, con más Sí, o sea, aquí lo que tendrías que argumentar. ¿Cuáles son los puntos límite? Yo no, A ver no si sé me cuáles cabe son. aquí. Espérame tantito porque no puedo contestar todo a la vez. O sea, el 1 no es 1 más, ¿qué es? Menos 1 a la k sobre 3 a la k. Para ninguna k. ¿Están de acuerdo? Sí, por eso es punto de acumulación. Por eso es punto de acumulación. Entonces aquí tendríamos que decir como esto nunca es esto. Entonces, El 1,1 es punto de acumulación. ajá, es punto de acumulación. O sea, ya diré, entonces, con que una sola coordenada sea punto, o sea, no la toque, pero sí se acerque, ya es un punto de acumulación. No la toque, ajá. Ok. ¿Y cuáles son los puntos límite? Bueno, que o sea, utiliza? una coordenada en este sentido, ¿no? O sea, si ustedes tuvieran déjame aclarar eso, porque si no se puede entender otra cosa. Si ustedes tuvieran la sucesión 1,1 menos 1 a la k más 1 sobre n, ¿qué pueden decir de eso? que tiene punto límite y punto de acumulación. Ajá. Tiene punto límite, que sería Ay, perdón, esta debería de ser k también. sería el 1, menos 1 y el 1,1. Converge, bueno, más bien, tiene 2 puntos límites, que es el 1, ¿qué me dijiste? 1,1 para k par, para las k pares. Y el 1, menos 1 para las k impares. Y como para toda k que tomemos, la segunda coordenada siempre va a ser diferente de 1 y de menos 1, salvo que tomemos el límite, pues entonces también son puntos de acumulación. Aunque esta está fija, siempre. Eso mero. O sea, esta y esta. Oye, yo no entiendo, o sea, así como yo lo veo, según yo, esa tiene nada más 2 puntos de acumulación, pero no 2 puntos límite. ¿Cómo? Es que un Es que punto de los puntos acumulación. límites son puntos de acumulación. Sí, pero Si no es al punto de revés. acumulación, es punto límite. Eso. No, si es punto límite, es punto de acumulación, ¿no? Pero A ver, si es ¿cuál punto era de el bueno? No manches. Ah, Si no es me punto acuerdo. límite, Ah, es creo punto que de sí. acumulación, ¿no? Límite Creo que sí. Ajá, es punto de acumulación. punto de acumulación. Pero al revés, no, sí, ajá. Más bien es al revés. No, ¿Cuál si era es al la revés, buena? si era al revés, si era ¿Era al al revés. revés? Sí. Sí, es al revés. Sí, porque puede ser punto límite, pero pues no punto de acumulación. Y Ajá. todo
Todo punto de acumulación es punto límite. Imagina la Oigo, sucesión menos 1 a la oigo K. varias Ah, voces bueno, a la entonces sí. vez. Ajá, ok, vale, gracias. Todos. Oigo varias voces a la vez. ¿Cuál es la No, buena? no te ¿La enojes, ya ida están o el regreso? participando y el regreso, el regreso. ¿El regreso es el bueno? No. Sí. El punto de acumulación sí puede ser punto límite, pero el punto límite no puede ser punto de acumulación. Bueno, no necesariamente. Sí, eso lo dijo el profesor Yadis. Va. Ajá, por eso. ¿Cuál es el bueno? ¿Este es el bueno? Sí. Sí. ¿Y este no? Ahora mi pregunta, es que tú dices que lo hiciste con sucesiones proyección, pero yo lo que estoy viendo es que simplemente te tomaste todas sus sucesiones y viste que convergieran. Entonces no sé por qué dijiste que lo hiciste por teorema puente cuando más bien fue por definición, ¿no? Y ya. ¿A quién? O sea, ¿yo? ¿Me dices Sí. a mí? Ajá. Es que, o sea, dijiste que lo había, o sea, lo vamos a hacer por sucesiones coordenadas, o sea, por sucesiones Pero no, coordenadas de yo no estoy proyección. usando teorema puente. Pero es que eso dijiste al principio. Ah, entonces no, entonces fue por normal, ¿no? O sea, por Al definición y ya. principio algo del teorema puente, pero estábamos viendo si algo tenía límite o no. Era un problema diferente. Aquí estábamos viendo si tiene punto límite. Y entonces tenemos que ver que se cumple la definición. Sí, lo dijiste mal a mí, entonces es que yo La escuché mal. definición es que exista una subsucesión que converja a él. Y entonces tiene que ser una subsucesión de la propia sucesión. Entonces ahí no me puedo fijar en las sucesiones coordenadas. ¿Sí? No, sí sé eso. Es que pensé que tú habías dicho eso y por eso me confundí, pero no, escuché mal. Ah, ok, vale. Entonces, ¿sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo en que esto, en que esto es cierto? Bueno, y si dicen que ya Entonces, lo si es vieron con punto de Marco, pues ya. acumulación, entonces es punto límite. Sí, eso sí pasa. Ok. Y pues piensen de volada en un ejemplo, ¿no? Que tiene que ver como los que estamos viendo. Si ustedes tuvieran la sucesión en R2, ¿qué hace esto siempre? Eso es un punto límite, de hecho es un límite, pero no es un punto de acumulación. Eso, y también valdría la pena recordar justo que si es límite, podemos concluir que tiene punto límite. Y que el punto límite es eso, ¿no? Uh-huh. Lo que dijiste lo podemos resumir diciendo que si una sucesión tiene límite, entonces tiene punto límite. Pero al revés, no es cierto. ¿Sí se acuerdan? ¿Clarísimo? Clarísimo. Y siempre cuando duden cuál es la buena y cuál no, entonces pónganse un contraejemplo. Piensen un ejemplo en donde falle. Bueno, siento que es más fácil eso que estarse memorizando un montón de cosas. Sobre todo para Pues que aquellos siempre en se los... tomen la sucesión 1,1 menos 1,1, ¿no? Ya. Ajá, Así tiene infinitas dos veces. puntos límites, pero ninguno de ellos es punto de acumulación. ¿Va? Y entonces, a ver, ¿qué más de la guía es importante? Déjenme regresar a mi guía. Bueno, déjenme ver todos sus comentarios. De los puntos límites y de acumulación siempre se argumentan con subsucesiones.
A ver, 4C, no sé cuál es 4C. Pero que no está claro del 4C. Tienen que dar una sucesión cuyos puntos de acumulación sea el conjunto. Bueno, la sucesión tiene que estar en R3 y todos los puntos de acumulación son aquellos que su norma es 1. O sea, las que están sobre la esfera. Entonces, ¿cómo das una sucesión en R3 cuyos puntos de acumulación sean la esfera? La definición de convergencia es un sí, solo sí. La definición de convergencia es un sí, solo sí. Sí. Las definiciones en general son sí, solo sí. Pues lo puedes hacer así, ¿no? Sí, pues tendréis que dar una sucesión. No sé, a lo mejor serviría meter la norma. Es que ese es un ejemplito, ¿no? O sea, tienen que pensar en dar el ejemplo. Para todos los que son del tipo 3, tienen que pensar en ejemplos. ¿El 3A ya lo hicieron? ¿Con el 3 ya lo tienen? El 5. El 6. El 6A. A ver, escriban el 6A. ¿Cómo escribirían el 6A? Para empezar, ¿es verdadero o es falso? ¿Siguen aquí o ya se durmieron? ¿Es falso, no, Yadira? Es verdadero. ¿Falso? Es verdadero. Aquí andamos. Límite cuando K se va a infinito de XK. Acuérdense que XK está en Rn. No, eso es falso. Sí, solo sí. Todas las sucesiones coordenadas Ya diré, el subíndice de la primera línea es K o lo borras. divergen
Espera, déjame terminar de copiarla. El límite de la sucesión en Rn es infinito. Sí, solo sí. Todas las sucesiones coordenadas divergen a infinito. Pues la ida es falsa y el regreso es verdadero, ¿no? ¿La ida es falsa? Es que yo estoy pensando en una sucesión como del tipo 1, k, y cuando hacemos que k tiene infinito, entonces el 1 se queda fijo, pero la otra se va a infinito, ¿no? Y por tanto la sucesión no convergió. 1, k. Entonces, esta en R2, ¿qué pasa? Pues Se esta va cosa infinito. se va a infinito, ¿no? ¿Sí, todos? Sí. Sí. La Y norma, ¿no? y eso implica, sí, porque la norma se va a infinito. Y eso implica que las sucesiones, que todas las sucesiones coordenadas divergen a infinito. Eso es pregunta porque... Sí, es pregunta. No, pues no pasa porque No. la primera, el 1 se queda fijo, ¿no? Ajá. Entonces ahí ya tenemos Entonces, medidas falsas. esta no es cierta. El regreso sí es verdadero y pues a mí me suena que es El como... regreso es que todas las sucesiones coordenadas divergen a infinito. Entonces, Pero no es necesario hacer el regreso, ¿no? O sea, como es un sí, solo sí, si la ida no se cumple, Sí. pues ya, ni modo, ¿no? Pues O es sea, una ya, proposición falsa. Ajá, o sea, ya es falso, ¿no? ya no Todo. tienes que hacer el regreso. ah, bueno, sí. Pero se podría hacer nada más para practicar. Si queremos cumplir con el ejercicio que dice si es verdadero o falso, ah, bueno, pues este no se cumplió, entonces es falso. Pero si quieren entrarle a la discusión de si sí o no, Pues hay que escribir el regreso rápido, se ve fácil. a ver cómo iría el regreso. Pues a mí me suena que es como por teorema puente, ¿no? Porque vamos a tomar el límite de cada sucesión coordenada y como esa cosa va a ser infinito, pues digamos por teorema puente pues podemos concluir que el límite de la sucesión va a ser infinito. Pero también necesitamos meter la definición de en R cuando una sucesión va a infinito. Entonces, todas las sucesiones coordenadas divergen a infinito. Esa es nuestra hipótesis. Todas las sucesiones coordenadas divergen a infinito. Eso quiere decir que para cada, ¿cómo escribía la sucesión coordenada? Era AI, K. Acuérdense que la que corre es K y I va desde 1 y como estoy en Rn hasta N. Entonces, para cada una de esas que diverge a infinito, significa que dado M, y le voy a poner MI, porque para cada una existe esta, mayor que 0, existe N, que también le voy a poner I, tal que si N es mayor que esta NI, entonces AIK es mayor que esa MI. Eso es lo que quiere decir que diverge infinito, ¿no? Ya dirá. Eu. ¿No sería mejor tomar la MI mayor estricto que 1? Para que no tengamos problemas al sacar las raíces de la norma. Porque ahí nos pueden voltear la desigualdad. A ver, ¿otra vez qué? Que no es mejor proponer M sub I mayor a 1 para que al momento de hacer las raíces podamos asegurar que la raíz es mayor a 1 y no nos cambie la desigualdad. La raíz de la suma para la norma. Ay, no entiendo, ¿por qué habría un problema? Porque, por ejemplo, si A y B son menores a... Digo, si A es mayor a B, pero ambos son menores a 1, entonces al sacar la raíz se va a voltear la desigualdad. La raíz de B va a ser mayor que la de A.
cuando A es mayor que B. Al sacar la raíz. Bueno, le podemos dar la vuelta a sacar la raíz, ¿no? Estoy viendo los comentarios que dicen, yo también quería ver lo que dijo Maite, por 2, por 3, por 5. Yo les pregunté y nadie me contestó. Acuérdense que estoy en la dinámica que tienen que contestar y participar y decir. Pero esperen, ahora déjenme acabo esta. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Luego qué? Después de eso, pues vemos que bueno, A sub IK al cuadrado va a ser siempre mayor que MI al cuadrado. Ajá. Bueno, siempre que MI sea igual, digo, sea mayor a 1. ¿Qué desigualdad puedo usar que me sirve? Que me sirve para esto. El lema, la norma de no sé, de la asociación es menor a... Acuérdense que tenía... Bueno, me imagino que es el lema se están refiriendo. Sí. Esta, ¿no? Ahora fíjense que esto pasa para cada una de estas. ¿Cuándo va a pasar simultáneamente para todas? O sea, para la A1, perdón, puede pasar que rebase el término A100. Para el A2 puede que rebase el término 200. Pues yo quisiera, o sea, quiero que se cumpla la definición para la norma, es decir, que la norma se vaya a infinito. Y eso es que, ¿qué? Que la norma se vaya a infinito, quiere decir, como la norma es un real, quiere decir que para una M haya términos de la sucesión que rebasen, que la norma rebase ese término. Esa M, perdón. ¿Sí? Entonces quiero tomar una M y un término que cumplan todas, o casi todas. Y eso me facilita las cuentitas. O sea, yo lo que quiero demostrar es que esta diverge infinito. Yadira, te faltó un 1 chiquito. ¿Un qué? Un 1 chiquito. Ahí está. Gracias. Que diverge infinito. Es decir, que la norma se va a infinito. ¿Y eso qué quiere decir?
en términos de esto, quiere decir que dado m mayor que 0, que existe una n tal que si n es mayor que esa n, entonces la norma va a ser mayor que esta n. Y como quiero que se vaya infinito, entonces esta m tiene que ser muy grande y cada vez siendo más grande. Pero esta definición es muy parecida a la que ya tengo, ¿no? Y ya está. Tengo que usar esta. Si yo logro ver que en vez de estar tratando con cada i, puedo tratar con todas a la vez, pues esto se me hace mucho más rápido, más fácil. Pero ¿cómo garantizo que puedo trabajar con todas a la vez? Pues que dada esta m de aquí, que esta es la que me sirve, entonces puedo siempre encontrar esto, ¿no? Pero entonces me voy a quedar con la más grande de todas las. Fíjense que dada esta, existe esta para ahí. Entonces me quedo con las más grandes de todas estas. Y como esta es una cantidad finita, grande pero finita, entonces existe el máximo. Y entonces cumple cada una de estas esta desigualdad. Que ya la cumplía, pero la cumple para la misma n. Y entonces yo podría poner, si este máximo es, le llamo n, entonces podría usar esta desigualdad. Y ya casi la tengo, ¿no? Bueno, nada más es escritura. Bueno, son la 1. Entonces ya acabamos por hoy. Si tienen dudas, escríbanme. O no sé si haya asesorías en estos días con los demás ayudantes. Escríbanles a ellos también. Conéctense a las asesorías si hay y nos vemos el jueves en el examen. Vale, Yadis, muchas gracias. Cuídense, bye. E igual si te escribimos dudas, pues sí, ya vamos a procurar hacer dudas concretas para que no se enojen. Mejor que recorran el examen el viernes y el jueves vemos bien eso. No nos enojamos. La onda no es enojarnos, la onda es que avancemos. ¿Va? Y no se va a cambiar la fecha del examen. Porque ya nos estamos atrasando en los exámenes. Gracias, Yadis. Hasta Vale, luego. cuídense, escríbanos. Ya. Bye, gracias. Bye.